Hola, bienvenidos a un video más sobre análisis de partidas de ajedrez. En esta ocasión nos toca analizar una partida jugada en el torneo que se está llevando a cabo en Madrid, España, el torneo de candidatos, y esta partida corresponde a la que se jugó entre Fabiano Caruana con las piezas blancas y Richard Rapport con las piezas negras. La partida es bastante interesante porque rápidamente los jugadores se salen de la teoría y empiezan a jugar bastante creativamente con su propio nivel de juego. La partida comenzó con E4, C5, una defensa siciliana, caballo F3, E6, tenemos lo que se conoce como una defensa Paulsen de la siciliana, D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6, caballo C3, A6. Ahora hemos derivado a una defensa o a una variante Taimanov de la siciliana. Y ahora se jugó G4. G4 es una jugada bastante secundaria en esta posición. Solo existen de hecho 7 partidas en la base de datos de chess.com y de hecho las partidas que se han jugado con esta posición que están en la base de datos favorecen bastante al negro. Por lo tanto parece bastante extraña la decisión de Caruana en esta posición. Una variante más principal, digamos, sería la jugada alfil E2, que podría continuar por ejemplo con dama C7, enroque corto, caballo F6, alfil E3, un desarrollo completamente normal de blancas y de negras también. Alfil B4, caballo A4, esto tiene la idea siempre de pegarle al punto B6. Normalmente, como la apertura es abierta, a las blancas lo que les conviene es intercambiar ese alfil de C8 por el caballo de A4, para quedarse con la pareja de alfiles en la posición abierta. Alfil E7 de vuelta, y ahora caballo por C6, intermedia, claro, para que el alfil pueda proteger al caballo en B6. Captura en B6 con el peón de B y entonces caballo B6, creando un ataque doble a la torre y al alfil de C8. Las negras juegan torre B8 y ahora capturamos al alfil, pues para eso jugamos caballo B6, dama por C8 y en esta posición las blancas consiguieron la pareja de alfiles, la cual es una clara ventaja en esta posición abierta, pero las negras tienen compensación, por ejemplo tienen una posición bastante sólida, tienen mayoría de peones centrales y además tienen la columna B abierta. Por lo tanto, no fueron las blancas los únicos que consiguieron ciertas ventajas. Las negras también tienen su compensación. Volviendo a la partida, después de la jugada G4, se jugó caballo de G a E7, alfil E3, B5. En las sicilianas es una forma bastante natural de jugar B5 y B4. Y después, con el alfil en B7, pegarle al peón de E4 que queda desprotegido una vez que las blancas quiten al caballo. Se jugó caballo B3. Caballo B3 usualmente es para proteger D5 con estas tres piezas, o sea, permitir que la dama también proteja la casilla D5 y que las negras no la tengan fácil para romper en D5. Porque es muy conocido que en la defensa siciliana, cuando las negras logran romper en D5 en buenas condiciones, logran quedar al menos con igualdad. Siguió caballo A5 y ahora dama D2. Con esta jugada de las blancas estamos completamente fuera del libro de aperturas y cada quien tiene que jugar solo, sin jugadas de libro. Se jugó caballo por B3, A por B3, ya sabemos que si tenemos la opción de elegir con qué peón tomar, casi siempre, la mayoría de las ocasiones, la gran mayoría de las ocasiones, vamos a elegir capturar con el peón que está más a la orilla para acercarlo más al centro, en este caso con el peón de A. Alfil B7, poniéndolo en la gran diagonal y al mismo tiempo presionando sobre el peón de E4, alfil G2, defendiendo el peón, caballo G6, este caballo es bastante importante aquí porque evita en parte la avalancha de peones que seguiría con H4, H5. Y de hecho es justamente lo que al blanco le gustaría hacer en esta posición, H4, H5, para empezar para correr al caballo. Y otra es que el negro solamente tiene la opción de enrocar corto, porque el enroque largo está bastante expuesto. Y cuando se enroque corto, rápidamente podremos jugar H5 y H6 para debilitar un poco el enroque. Pero el caballo G6 evita todo intento, ¿no? Porque evidentemente si jugamos H4 nos los comemos y tenemos un peón de más. Después de caballo G6, las blancas jugaron torre F1, que es una jugada bastante normal, pero también bastante creativa. Lo que se pretende es que el negro va a jugar caballo H4, esa es su verdadera amenaza, porque ataca al alfil y al mismo tiempo le quita la posible casilla de retirada de F3. Y si llega el caballo H4, lo que queremos no es retirar el alfil de vuelta a F1 porque quedaría bastante mal colocado y el peón de E4 perdería uno de sus defensores. Por eso,
Al jugar torre F1 lo que se prepara es la expansión con F4 y F5 defendida por la torre. En caso de que se abra la columna F, pues la torre de F ya estaría participando. Y además nos preparamos para caballo H4, porque si juega caballo H4 en este momento simplemente retiramos el alfil H1 y el alfil sigue bien colocado y el caballo quedó un poquito fuera de juego en la orilla del tablero. Y ahora las negras en lugar de caballo H4 jugaron alfil C6. Otra posibilidad en lugar de alfil C6 podría haber sido alfil B4, por ejemplo, intentando desarrollar otra pieza, que es lo más normal en las aperturas. Después de alfil B4 podría ser enroque largo, E5. E5 es bastante importante para que la avalancha de peones no llegue tan rápido. Aquí lo que se pretende es que cuando las blancas jueguen F4, capturar de peón e impedir que llegue un peón a F5, desalojando este caballo, que es un caballo bastante bueno defendiendo el enroque. Podría seguir F4, peón por F4, alfil por F4, enroque corto, alfil G3. Lo que pasa es que aquí se puede capturar el peón de D7, pero el alfil está cayendo, por eso simplemente lo retiramos a D3 y ahora sí amenazamos con comer en D7. Y aquí las negras simplemente podrían defenderlo con alfil C6 y preparar el avance con A5, A4, A3, depende de lo que juegue el blanco. Pero ese es el plan general de las negras, atacar en el flanco de dama y mantener al menos la igualdad en el centro, porque es cierto que las blancas tienen la columna abierta, la diagonal del alfil de casillas negras, pero en realidad no hay ningún objetivo claro para las blancas en esta posición. Entonces más o menos está equilibrada esta posición. Entonces pudo haber sido otra posibilidad, jugando alfil B4, pero decidieron jugar alfil C6 las negras, dando prioridad a la expansión en el flanco de dama, como hemos dicho con A5, A4, dando prioridad a la expansión en el flanco de dama sobre el desarrollo natural de las piezas, que habría sido, por ejemplo, alfil B4 y la variante que mostramos. Después de alfil C6, siguió G5. Otra posibilidad en lugar de G5 puede ser enroque largo. Pero enroque largo nos llevaría a una secuencia bastante interesante con A5, que es el plan normal de las negras, F4, A4 y F5. El caballo va a E5 y ahora peón por peón, y en lugar de intercambiar damas simplemente jugamos dama F2, amenazando con el alfil en B6. Se juega dama B8, alfil D4 atacando el caballo, F6 y ahora G5 pondría a las negras en bastantes aprietos porque está atacado el caballo que defiende el punto F7 al cual queremos acceder y además atacamos el peón de F6. Volviendo a la partida, se jugó G5, A5. Evidentemente las blancas tienen un ataque a una avalancha de peones, un ataque a la bayoneta por el flanco de rey y las negras tienen lo mismo pero por el flanco de dama. Se jugó F4, A4, torre D1 y alfil B4, presionando sobre esta diagonal. Otra posibilidad mucho más interesante era A por B3, C por B3, alfil E7, F5, caballo E5 y ahora F6. F6 inicia una secuencia bastante agresiva por parte de las blancas. Después de peón por, en lugar de capturar directamente, se podría jugar caballo D5. Amenazando peón por peón, caballo por peón. Se jugó peón, se podría haber jugado peón por caballo y después de peón por, el alfil se retira a B7 y ahora D6. Este alfil está en bastantes problemas porque, por ejemplo, se juega alfil por G2, dama por G2 y ahora el alfil se quita a F8, sigue peón por peón y el alfil no tiene ningún lugar a donde ir. Estas dos casillas están controladas por el peón y por el peón de D también. Tampoco se puede comer el peón de D6 porque está la torre y tampoco puede venir a H6 porque está el otro alfil. Por lo tanto, ese alfil está fuera de juego completamente. Y eso lleva a que la torre de H8 también esté fuera de juego porque la única casilla que podría tener está controlada por la dama. Por lo tanto, aquí es cierto que las negras tienen una pieza de más, pero las blancas tienen mucha compensación gracias a la carencia de movilidad de las piezas negras. Podría continuar torre A6, torre F5, alfil por, impidiendo que nos comamos al caballo, pues entonces simplemente sacrificamos la calidad aquí y una vez que coma, torre por caballo. Se pudo haber cubierto con torre, tenemos calidad de menos, pero tenemos una secuencia aquí que es bastante interesante, con dama G7. Evidentemente no podemos hacer torre por porque nos darían mate con dama por H8. Por lo tanto, hay que quitar la torre y ahora puede continuar simplemente torre por E6. Ahora, puedes comer con el peón de F o puedes comer con el peón de D.
Lo que pasa es que si se come con el peón de D, se queda completamente perdido después de la jugada alfil C5 y no hay forma de defender la torre de la amenaza del alfil y la dama. Por eso lo normal es comer con el peón de F y entonces sigue alfil G5, que la clara amenaza es F7. Las negras pueden continuar, por ejemplo, con dama 5 y se llegaría a una posición de repetición de la posición. Después de alfil de 2, la idea del alfil de 2 es que las negras no puedan defender el mate desde B4, tengan que regresarse a la casilla de 8, pero entonces otra vez regresamos a G5 y amenazamos otra vez el avance F7. Y después sería una simple repetición, ¿no? Después de dama 5 otra vez alfil de 2, dama de 8 y se llegaría a una posición de empate. Volviendo a la partida, después de torre D1, se jugó alfil B4 en lugar de A por B3, que fue lo que analizamos ahorita, y ahora dama D4, creando un ataque doble sobre el alfil indefenso de B4 y el peón de G7. Dama A5, creando más presión todavía sobre la diagonal. Como decimos, el juego de las negras está completamente en el flanco de dama. Trajeron su alfil, su dama, su torre la dejaron ahí y rompieron con A5 A4 para tratar de debilitar la estructura de peones blanca. Y es por eso que el blanco no se enrocó largo, prefirió quedarse en el centro porque considera que ahí está más seguro. Y aquí se jugó dama por G7, que parece que amenaza la torre, pero la torre está defendida por el caballo, así que no hay ningún peligro de momento, aunque siempre está latente la amenaza F5 que correría al caballo y ahora sí podríamos comer a la torre de H8. Se jugó A3, una jugada bastante incisiva que lo que hace es molestar al peón de B2 y obviamente no podemos comer en A3 porque para empezar nos comen al caballo gratis y nos dobletean a la dama y al rey y quedamos totalmente perdidos. Por eso, después de A3, las blancas simplemente quitaron su rey con rey F2. Queda en una posición más o menos igualada, pero bastante extraña, porque el rey de E8 no puede enrocarse o no le conviene enrocarse largo, y el enroque corto pues no lo tiene, es ilegal. Y el blanco también permanece en el centro, por lo tanto es un juego bastante agresivo. Siguió A por B2 y ahora caballo E2. La amenaza del blanco sigue siendo F5, expulsando al caballo, y la torre queda en el aire. Por eso, aquí las negras encontraron un recurso bastante interesante. Previniendo F5 jugaron E5. Pareciera que lo permite, de hecho pareciera que lo incita, pero el truco aquí del negro, de Rapport, era que cuando le jugaran a F5, que es efectivamente lo que se jugó en la partida, parece que estamos perdiendo, porque estamos perdiendo el caballo y si lo quitamos perdemos la torre. Pero aquí Rapport se encontró un recurso, bueno, se lo encontró, más bien lo provocó al jugar E5 y después de F5 siguió con alfil F8. La dama no tiene retirada sobre esta diagonal, por lo tanto la única que le queda es dama F6. Pero entonces continuó alfil E7 atacando a la dama tiene que volver, no tiene otra, y después alfil F8, dama F6, alfil E7, dama G7, y fueron tablas por triple repetición. A pesar del resultado de tablas, la verdad es que la partida fue bastante emotiva y bastante creativa, bastante original. Es por eso que hemos decidido analizar esta partida y no otras. Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante, instructiva. Y no olviden darle al botón de like, suscribirse, compartir y activar la campanita. Hasta la próxima.